adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te adoro, Jesús, te adoro. Te adoramos, Jesús. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias por implantar en nosotros el sello del llamado y la escogencia para servirte, Señor. Por encima de las circunstancias, por encima de cualquier ataque, por encima de cualquier circunstancia, tenemos el llamado y hemos sido escogidos para servirte con pasión, con fidelidad, con lealtad, papá, con propósito. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú tienes un plan. Quiero compartir una palabra en esta hora con nuestros hijos espirituales, una palabra con los líderes que sirven al Señor con pasión, a los pastores de nuestro ministerio CCFM, a nuestros pastores amigos, a mis hermanos ministeriales de NGC Global, a todos los pastores líderes que sirven con pasión, que saben y están convencidos que han sido escogidos por Dios para servirle. Quiero leer esta palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, o sea, se acabará. Mas si es de Dios, no los podréis destruir,
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaban que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero me gusta cuando dice: y todos los días en el templo y por las casas los discípulos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué tremenda y poderosa palabra que acabamos de leer en Hechos 5:17 hasta el 38. Me llama la atención algo poderoso. Familia, tenemos que estar convencidos de nuestro llamado al servicio del Señor. Quiero decirte algo. La gloria de nosotros no es solo obedecer a Dios. La gloria de nosotros no solo la obediencia, sino que podamos dimensionar la responsabilidad que tenemos dentro del cuerpo, dentro de la iglesia de Cristo. Me gusta y me llama la atención algo, y es que en el llamado que Dios nos hizo o hizo a tu vida, siempre vamos a encontrar oposiciones, vamos a tener enemigos espirituales y emocionales que se levantan para que no cumplamos con este propósito de servir al llamado del Señor y de servir a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero decirte que lo que haces en el servicio a Dios debe ser acertado, eficaz, porque lo que haces o cumple el propósito o aborta el propósito. Y tenemos que estar bien convencidos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, a pesar de los enemigos que se levanten en el ministerio, en nuestro llamado a servir al Señor. Es fuerte eso, y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esto, lo hemos experimentado. Apóstoles, pastores, líderes, evangelistas, maestros, ministros. No sé en qué función estés dentro del cuerpo, pero hemos vivido obstáculos en el llamado al servicio del Señor. Pero me llama la atención que antes de esto, los apóstoles en esta palabra venían de hacer muchos milagros al pueblo en el nombre de Jesús, y se levantó este espíritu tremendo de oposición a través del concilio y los saduceos, un espíritu de saduceo que es un espíritu de oposición que se levanta para que se te quiten las ganas y el deseo de hacer la obra, de establecer el reino de Dios que Dios te ha llamado a hacer, porque Él te escogió para eso. Pero hay un espíritu de seduceo que se ha levantado para que tú no hagas y que tú no le sirvas al Señor con pasión, para que no le sirvas al Señor con libertad, con ganas, con eficacia. Y este espíritu de seduceo quería oponerse para que los apóstoles no predicaran la palabra y no hablaran de Jesús. Fueron metidos a la cárcel, dice aquí en este pasaje que leímos precisamente en el verso 19, que fueron metidos a la cárcel, pero que un ángel del Señor se les apareció, tremendo esto, y los sacó de la cárcel. Porque ¿sabes qué? Cuando tú tienes el llamado, cuando tú tienes la escogencia de Dios, no importa lo que se levante, Dios va a mandar sus ángeles para que abran las puertas, para que quiten la oposición que el enemigo ha querido colocar, para que tú no le hagas, no sirvas al Señor como Dios te ha llamado a servir. Tremendo esto. Es posible que por servir a Dios muchos se vean enfrentando a muchos obstáculos, oposiciones, o tú que me estás escuchando ahora, hijo, te puedas estar sintiendo desanimado por las oposiciones, por los ataques, porque las cosas no salen como lo habías pensado, lo habías planeado. Y esto es tremendo, y hasta te sientas como que estás preso, así como estaban los apóstoles, estaban en una cárcel. Pero hoy yo declaro que el ángel de Jehová viene a ti para traerte libertad y llevarte al momento en que sigas haciendo lo que Dios te llamó a hacer. El ángel del Señor viene a ti para liberarte y llevarse toda opresión y destruir todo obstáculo que se oponía en tu camino, para que se cumpla el propósito de tu llamado. Tremendo esto. En el verso 29 que acabamos de leer en Hechos 5, los apóstoles manifiestan la decisión y convicción que ellos tenían para servir a Dios. Ahí en ese pasaje.
Tremendo, los ataques, las pruebas, las circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos no pueden cambiar nuestra decisión de ser fiel al Señor. Oye eso, por favor, oigan eso, mis hijos. Los ataques, las pruebas, las circunstancias que enfrentamos no pueden cambiar nuestra decisión y nuestra convicción de ser fiel al servicio del Señor. Siento en mi espíritu en esta hora que alguien necesitaba esta palabra para hoy. Quiero decirte que tu fidelidad al Señor te traerá justicia y te traerá defensa. Tu lealtad al Señor te traerá defensa. Él te va a defender. Y en el verso 34, cuando dice que se levantó Gamaliel y les dijo a los que los oprimían, a los discípulos, les dijo: dejad y apartaos de estos hombres, porque si lo que ellos hacen es de Dios, nada les podrá destruir. Y así te lo digo hoy de parte del Señor, apóstol, pastor, líder. Si lo que estás haciendo es de Dios, nada te podrá detener, nada te podrá destruir. Debes estar convencidos, debemos estar convencidos que si Él nos llamó, Él nos va a respaldar. Tendremos su justicia, tendremos su favor. El favor de Dios estará contigo abriendo puertas, abriendo caminos. Hoy se abrirán puertas porque tú eres un escogido de Dios, y aunque has tenido obstáculos, aunque se han levantado enemigos para impedir que tú hagas y sirvas al Señor como Dios te llamó, hoy Dios envía a un Gamaliel para decirte: tranquilo, sí vas a hacer la obra, sí vas a servir al Señor, porque tus enemigos no te podrán destruir. Tremendo y poderoso esto. Por eso hoy yo declaro que se levanta un espíritu de Gamaliel a defenderte, y todo aquello que se oponía al propósito de Dios en tu vida desaparece hoy, y todo demonio de seduceo es quitado del camino. Ese espíritu de oposición, de saduceo que se había interpuesto en la obra de Dios y tu llamado, hoy es quitado en el nombre de Jesús, para que puedas cumplir el propósito del Padre a la cual Él te llamó. Tienes que estar convencido de lo que Dios te llamó a hacer, para que nada te saque de ese propósito, nada ni nadie. Y yo quiero terminar esta palabra diciéndote, 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escúcheme por favor, nada de lo que has hecho para Dios ha sido en vano. Vas a tener la recompensa de Dios, no de los hombres. Espérala de Dios, porque es más, muchos no te han honrado como han debido hacerlo, pero espera recompensa de Dios. No esperes un pago de los hombres, porque el hombre a veces ignora la honra que los hombres de Dios merecemos. Pero esa honra vendrá de Dios. Dios te va a honrar. Los próximos días recibirás honra y favor de Dios por lo que haces para Él y por lo que haces para su obra. Y te quiero decir algo: lo que impactará no es lo que hacemos, sino lo que transmitimos con lo que hacemos. ¿Qué estoy transmitiendo con lo que hago para la obra de Dios? Te bendigo en esta hora, y que espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Solo créela, vívela y practíquela. Te amamos, te bendecimos, los pastores Che y Betsabé Redondo, y que esta palabra haga fructificar tu llamado y tu escogencia en el Señor. Bendiciones.